Medidas de tendencia central. En esta sesión, el propósito es que el estudiante al término pueda calcular e interpretar medidas de tendencia central y a la vez describir y comparar distribuciones de datos a partir de estas medidas. ¿Qué son las medidas descriptivas? Son valores numéricos que, calculados a partir de la muestra de la población, nos resumen la información contenida en ella. Es decir, una muestra o una población puede ser resumida mediante diferentes valores que vamos a aprender a calcular, los cuales nos hablan de ciertas características del conjunto de datos. Por ejemplo, las primeras medidas son las medidas de tendencia central, y ellas nos indican los valores respecto a los cuales los datos tienden a agruparse. Otras medidas se llaman las de dispersión y sirven para indicar la mayor o menor concentración de datos con respecto a las medidas de centralización. Las medidas de posición sirven para dividir al conjunto de datos en proporciones diferentes y ya no solamente 50% y 50%. Y por último, las medidas de forma y distribución, que nos indican la forma de la distribución de los datos en relación a una curva que se toma como modelo llamada distribución normal. Vamos a empezar el estudio de las primeras medidas, las de centralización o de tendencia central. Estas medidas, las medidas de tendencia central, son valores que se encuentran en el centro o a la mitad de un conjunto de datos y vienen a ser la media aritmética, la mediana y la moda. Empecemos por la media aritmética. Su símbolo es tanto para poblacionales como para muestrales. Vamos a tener que si la media es poblacional, se representa con esta letra griega que se llama mu, pero su nombre se pronuncia mu, la letra mu, letra griega. En cambio, cuando se trate de muestras, vamos a trabajar con esta simbología que se lee X barra. Definimos entonces la media aritmética como aquella medida de tendencia central que se calcula al sumar los valores y dividir el total entre el número de valores. Es común referirse a ella como la media. Por lo general, es la medida numérica más importante que se utiliza para describir datos. La media aritmética presenta casos. En el primer caso vamos a ver cuando se trata de datos no agrupados. Por ejemplo, me piden, las estaturas de una muestra de 5 personas son 1,65 m, 1,58 m, 1,60 m, 1,72 m, 1,70 m. Me piden que calcule la estatura promedio. En este caso se refiere a la media muestral, por ser una pequeña muestra de 5 personas. Entonces, simbólicamente, X barra, que representa media aritmética, dice que es la sumatoria de los datos dividido entre el número de datos. Muy bien, entonces pasamos a resolver y tendremos que la sumatoria de los datos, la tenemos aquí en el numerador, dividido entre el número de datos, me va a dar como resultado 1,65 metros. Ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? Simplemente voy a decir, como me dicen que la variable es estatura, entonces yo pongo el nombre de la variable y le aumento la palabra media. Entonces sería la estatura media. En caso hubiese sido pesos, yo diría el peso medio. Si fuesen sueldos, el sueldo medio, etc. Volviendo a la interpretación, diríamos la estatura media de estas personas es de 1,65 metros. ¿Y esto cómo se entiende? Se entiende como que el valor de 1,65 es el que vamos a tomar para describir a todas estas personas. Es como si ahora todos ellos estuviesen catalogados como personas que miden 1,65 metros. En el caso de los datos agrupados, vamos a tener para cuando me mencionan una variable cuantitativa discreta, me van a pedir que calcule la media aritmética de los años de servicio de una muestra de trabajadores. Entonces acá puedo ver que la variable años de servicio dice hay personas que tienen 5, 10 y 15 años de servicio y sus frecuencias son 28, 16, 11. Entonces 28 personas tienen 5 años de servicio, 16 personas tienen 10 años de servicio, 11 personas tienen 15 años de servicio. La sumatoria de ellos es 55. Primero,
para calcular la media muestral, según la fórmula, cuando ya se trata de datos agrupados, dice que la media es igual a la sumatoria de los valores de la variable multiplicados por las frecuencias absolutas. Es decir, vamos a multiplicar cada valor de la variable por cada frecuencia, dividido entre el total de datos. Entonces, reemplazando, tendríamos 5 por 28 más 10 por 16 más 15 por 11 y todo dividido entre 55, dándonos como resultado 8,5 años. En la interpretación diremos la cantidad media de años de servicio de estas personas es de 8,5 años. Si vamos al caso de la variable cuantitativa continua, veremos que la media aritmética se calcula de la misma forma. Dice, calcule la media aritmética de los pesos de una muestra de pacientes de un hospital. Aquí están los pesos, los vemos que están agrupados en intervalos, que van de 26 a menos de 34, de 34 a menos de 42, etc. Las marcas de clase, que es el resultado de sumar el límite inferior de cada intervalo, en este caso 26, con el límite superior, sumado estos dos, dividido entre 2, me da 30. Y hago lo propio con los demás intervalos. Las frecuencias las tenemos aquí, frecuencias absolutas simples, y vamos a repetir el mismo procedimiento del anterior, ya que en la fórmula prácticamente es lo mismo. Vamos a multiplicar ahora las marcas de clase por cada frecuencia absoluta y dividimos esas sumatorias entre el tamaño de muestra. Ahí tenemos, hemos multiplicado 30 por 1, más 38 por 2, más 46 por 4, etc. Y lo dividimos entre el número de datos, que es 33, dándonos como resultado 55,2 kilogramos. En la interpretación diremos que el peso medio de los pacientes es de 55,2 kilogramos. Ahora, una de las cosas que es importante destacar en la media aritmética es que en muchos casos se dice que es el valor central, y ese valor central equivale a decir que es el centro de gravedad o el punto de equilibrio del conjunto de datos. Aquí tenemos un pequeño video para ver, en el cual vamos a ver cómo este sistema, que representa a esta tabla de frecuencias, puede equilibrarse en un punto que equivale a la media aritmética. Para entenderlo, los pesos, que son 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, están representados aquí en el eje horizontal por las distancias, ¿no? Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, hasta los 10 kilos. La frecuencia está representada por cada uno de estos cuadraditos. Una frecuencia de 1 representa 1 kilo. Aquí un cuadradito representa a la altura del 3, representa una sola vez el peso 3 kilos. Esto representa una sola vez el peso 4 kilos. En este caso, 2 veces el peso 5 kilos. 7 veces es más grande el peso 6 kilos. 4 veces el peso 7 kilos, etc. Muy bien, igual que en el procedimiento anterior, hemos multiplicado cada valor por su frecuencia. Aquí están los productos, y esta sumatoria lo estoy dividiendo entre el número de datos, siendo la media de 6,2 kilos. Ahora veamos qué sucede con el sistema cuando intento ponerlo en equilibrio. Bien, entonces se trata de llevar el eje, ese punto, y tratar de equilibrar el sistema. Vamos viendo que a medida que se acerca, se levanta un poco más el sistema, y ahí ya cambió. Pero en este punto se puede apreciar que es la media, 6,2, y es en este punto 6,2 en que el sistema ha entrado en equilibrio. Esto es un tanto la interpretación física de la media aritmética, pero también a la vez es la explicación de por qué es tan importante esta medida. Es decir, que en el valor de la media aritmética, todos los datos, todo el conjunto, toda la distribución se equilibra. Las diferencias dejan de ser importantes, y en este punto es donde todo está en perfecto equilibrio. Entre las propiedades que tiene la media aritmética, la principal
es que la suma de las desviaciones o las diferencias entre los valores de cada variable y su media aritmética siempre es 0. Es decir, si a cada dato yo le resto la media aritmética, obtendré una diferencia. Y si sumo todas esas diferencias, siempre se va a hacer 0. Otra propiedad importante es que la media aritmética se encuentra afectada por valores extremos del conjunto. Es decir, si hubiese un dato muy grande o un dato muy chiquito, ellos van a tener cierto efecto en el valor de la media. Entre sus ventajas podemos decir que es un estadígrafo de gran estabilidad porque toma en cuenta todos los valores de los datos. Al ser calculado se trabaja con todos los datos. Y generalmente es útil cuando los datos no tienen mucha dispersión o cuando no hay mucha distancia entre dato y dato. Su principal desventaja es justamente esta, de que si aparece un valor muy alejado, como en este caso el 12, luego cambia 20, luego cambia 35, a pesar que los otros valores se siguen manteniendo iguales, la media cada vez está subiendo. Entonces eso significa que los valores, estos que son un poco más grandes, tienden a jalar la media hacia ese lado. Y si fuesen muy pequeños, también jalarían hacia el lado de los valores pequeños. Además, la desventaja es que si los datos estuviesen agrupados en intervalos y uno de los intervalos fuese abierto al infinito, no se puede calcular la media aritmética.